Murió Jesús para siempre. Spinoza desmonta la mayor promesa del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces la verdad sobre la muerte de Cristo? Durante más de 2000 años, millones de personas han basado su fe en una sola promesa. Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Esta creencia es el fundamento de todo el cristianismo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los genios más brillantes de la historia humana logró desmantelar esta promesa usando únicamente la razón pura? Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos están viendo y a qué hora están mirando este video. Déjenmelo en los comentarios, porque me encanta conocer a nuestra audiencia internacional. Y si están viendo esto desde su celular, por favor toquen 2 veces la pantalla para darle like. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta información. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Baruch Spinoza, un filósofo tan peligroso que fue expulsado de su propia comunidad religiosa, tan revolucionario que sus libros fueron quemados públicamente, y tan brillante que cambió para siempre la forma en que entendemos a Dios, la naturaleza y la vida misma. Este hombre no solo cuestionó la resurrección de Cristo, sino que la demolió pieza por pieza, usando una lógica tan implacable que hasta el día de hoy, casi 4 siglos después, las autoridades religiosas siguen sin poder refutarla. ¿Están preparados para conocer la verdad que han intentado ocultarnos? ¿Están listos para descubrir por qué Spinoza sigue siendo el filósofo más temido por las instituciones religiosas? Entonces, acompáñenme en este viaje que cambiará para siempre su perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad. Y por favor, compartan este video con ese amigo que siempre está cuestionando las cosas, porque esta información que van a escuchar hoy necesita ser conocida por más personas. El hombre que se atrevió a desafiar a Dios. Para entender la magnitud de lo que Spinoza logró, necesitamos conocer primero quién era este hombre extraordinario. ¿Se imaginan nacer en una familia profundamente religiosa, ser educado en las tradiciones más sagradas de su pueblo y luego desarrollar ideas tan revolucionarias que tu propia comunidad te expulse para siempre? Eso es exactamente lo que le pasó a Baruch Spinoza. Corría el año 1632 cuando nació en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Sus padres, como tantos otros, habían llegado a los Países Bajos buscando la libertad religiosa que España les había negado. Holanda, en esa época, era como un oasis de tolerancia en medio de una Europa desgarrada por las guerras religiosas. Pero incluso en este refugio de libertad, las ideas de Spinoza resultarían demasiado peligrosas. ¿Pueden imaginar cómo era crecer en una comunidad donde cada palabra, cada pensamiento, cada pregunta tenía que ser cuidadosamente medida para no ofender a Dios? El joven Baruch fue educado en la tradición rabínica más ortodoxa, estudió la Torá, el Talmud, aprendió hebreo, latín y se sumergió en los textos sagrados que durante siglos habían guiado a su pueblo. Era, por todos los estándares, un joven brillante y prometedor dentro de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero la mente de Spinoza era demasiado inquisitiva, demasiado hambrienta de verdad como para conformarse con respuestas fáciles. Mientras sus compañeros aceptaban las enseñanzas tradicionales sin cuestionarlas, él comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué las diferentes religiones afirman tener la verdad absoluta? ¿Cómo sabemos que los milagros realmente ocurrieron? ¿Es posible que los textos sagrados sean obra humana y no divina? Estas preguntas, que para nosotros pueden parecer normales, en el siglo XVII eran consideradas blasfemias, pero Spinoza no podía detener su mente. Comenzó a estudiar filosofía moderna, especialmente a René Descartes, y descubrió que la razón humana podía ser una herramienta más poderosa que la fe ciega para alcanzar la verdad. ¿Saben qué es lo más fascinante de esta historia? Que Spinoza no era un rebelde por naturaleza, no era alguien que buscara problemas o que quisiera destruir las tradiciones por el simple placer de hacerlo. Era un hombre profundamente espiritual que amaba a Dios con una intensidad que pocos han alcanzado.
pero su amor por Dios era tan profundo que no podía aceptar las versiones infantiles y antropomórficas que las religiones tradicionales ofrecían. El conflicto era inevitable. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, fue convocado ante el Tribunal Rabínico de Ámsterdam. Los ancianos de la comunidad habían escuchado rumores sobre sus ideas heréticas. Le dieron una oportunidad: retractarse de sus opiniones y volver al redil o enfrentar las consecuencias. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Habrían elegido la seguridad y la aceptación social o habrían defendido sus convicciones sin importar el precio? Spinoza eligió la verdad, aunque le costara todo. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se leyó uno de los textos de excomunión más duros de la historia. Escuchen bien estas palabras, porque reflejan el terror que las ideas de Spinoza causaban en las autoridades religiosas. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste favor alguno, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos y que nadie lea papel alguno hecho o escrito por él. ¿Pueden imaginar el impacto de estas palabras? Un joven de 24 años, súbitamente cortado de todo lo que conocía, su familia, sus amigos, su comunidad, su mundo entero. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que Spinoza nunca se doblegó, nunca pidió perdón, nunca intentó regresar, porque había descubierto algo más valioso que la aceptación social: la libertad de pensar. Después de la excomunión, Spinoza tuvo que cambiar incluso su nombre. Baruch, que significa bendito en hebreo, se convirtió en Benedictus, su equivalente en latín. Pero él sabía que su verdadera bendición no venía de las instituciones religiosas, sino de la capacidad humana para conocer la verdad a través de la razón. Durante los siguientes años, Spinoza se dedicó a desarrollar su filosofía revolucionaria. Vivía modestamente puliendo lentes para instrumentos ópticos, una profesión que le permitía mantenerse independiente económicamente mientras desarrollaba sus ideas. ¿No les parece simbólico? El hombre que iba a ayudar a la humanidad a ver la realidad con más claridad se ganaba la vida puliendo cristales para ayudar a otros a ver mejor. Pero el verdadero genio de Spinoza no estaba en sus manos, sino en su mente. Trabajaba día y noche en lo que sería su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico. ¿Por qué eligió este título tan extraño? Porque Spinoza estaba convencido de que las verdades sobre Dios, el alma y la moral podían ser demostradas con la misma precisión matemática que los teoremas de geometría. Imaginen el atrevimiento. Un hombre que había sido maldecido por su propia comunidad religiosa pretendía demostrar la naturaleza de Dios usando axiomas, definiciones y proposiciones como si fuera un problema matemático. Era una audacia sin precedentes en la historia del pensamiento humano, pero Spinoza sabía que sus ideas eran tan revolucionarias que publicarlas podría costarle la vida. Los Países Bajos eran tolerantes, sí, pero tenían sus límites. En 1670 se atrevió a publicar su Tratado Teológico Político, pero lo hizo de forma anónima y con información falsa sobre el lugar de publicación. Aún así, el libro causó un escándalo tremendo. ¿Saben por qué? Porque en este tratado, Spinoza hacía algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Analizaba la Biblia como si fuera cualquier otro libro histórico. Aplicaba las mismas herramientas de análisis crítico que se usaban para estudiar textos antiguos profanos. Y las conclusiones a las que llegaba eran devastadoras para la fe tradicional. Spinoza demostró que muchos de los libros bíblicos no fueron escritos por quienes se suponía que los habían escrito,
que contenían contradicciones históricas evidentes, que reflejaban las creencias y prejuicios de sus épocas específicas, que los milagros narrados podían explicarse de manera natural. En resumen, que la Biblia era un documento humano, no divino. ¿Pueden imaginar el impacto de estas ideas? En una época donde la palabra de Dios era incuestionable, Spinoza estaba diciendo que esa palabra había sido escrita por hombres falibles, con agendas específicas, en contextos históricos particulares. Era como si hubiera arrojado una bomba en los cimientos de toda la civilización occidental. Las reacciones no se hicieron esperar. El libro fue prohibido inmediatamente. Las autoridades civiles y religiosas se unieron para condenarlo. Los ejemplares fueron quemados públicamente. Spinoza fue atacado en panfletos, sermones y tratados. Lo llamaron ateo, blasfemo, destructor de la moral. Pero él siguió trabajando en silencio, porque sabía que la verdad era más importante que la aceptación. Mientras tanto, su ética crecía en secreto. Página por página, proposición por proposición, Spinoza estaba construyendo un edificio filosófico que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Pero sabía que publicarla en vida sería imposible. Era demasiado radical, demasiado peligrosa. En 1677, Spinoza murió de tuberculosis a los 44 años. Había vivido una vida modesta, rechazando ofertas de trabajo prestigiosas que habrían comprometido su independencia intelectual. Prefirió la pobreza y el aislamiento antes que traicionar sus convicciones. Pocos meses después de su muerte, sus amigos publicaron sus obras completas, incluyendo la Ética, que había mantenido en secreto durante tantos años. ¿Y saben qué pasó entonces? Que el mundo descubrió la magnitud del genio de Spinoza. Sus ideas, tan peligrosas que no habían podido ser publicadas en vida, comenzaron a circular en secreto. Influyeron en Voltaire, en Diderot, en los enciclopedistas franceses. Fueron una de las semillas intelectuales que germinaron en la Ilustración y hasta el día de hoy siguen siendo tan revolucionarias como cuando fueron escritas. Dios o naturaleza, la ecuación que cambió todo. Ahora llegamos al corazón de la revolución spinozista. ¿Están preparados para conocer la idea más peligrosa en la historia del pensamiento occidental? Esa idea tan radical que, una vez que la comprendan, nunca podrán ver la religión de la misma manera. Spinoza resumió su filosofía en una frase latina que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Deus sive natura, Dios o naturaleza. Con estas tres palabras destruyó 2000 años de teología cristiana. Pero ¿qué significa exactamente esta ecuación aparentemente simple? Para entender el impacto revolucionario de esta idea, necesitamos comprender primero cómo la humanidad había concebido a Dios durante milenios. ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? ¿Como un anciano barbudo sentado en un trono en las nubes? ¿Como un ser todopoderoso que observa nuestras acciones y las juzga? ¿Como un Padre celestial que ama a sus hijos, pero también los castiga cuando desobedecen? Estas imágenes, que nos parecen naturales, son exactamente lo que Spinoza consideraba infantiles y falsas. Según él, durante siglos la humanidad había creado a Dios a su propia imagen, proyectando características humanas sobre el infinito. Le habían dado emociones humanas, amor, ira, celos, venganza. Le habían atribuido deseos humanos, ser adorado, obedecido, temido. Le habían asignado características humanas, tener planes, cambiar de opinión, intervenir en los asuntos mundanos. Pero ¿qué pasa si todo esto es una ilusión? ¿Qué pasa si Dios no es un ser personal separado del mundo, sino que es el mundo mismo? ¿Qué pasa si no existe un creador aparte de la creación, sino que la creación es la única realidad divina? Esto es exactamente lo que Spinoza propuso. Según su filosofía, existe una sola sustancia en el universo, y esa sustancia es tanto Dios como la naturaleza. No son dos cosas diferentes, sino dos nombres para la misma realidad. Dios no creó el mundo desde afuera, como un artesano que fabrica una vasija. Dios es el mundo, se expresa a través del mundo, se manifiesta como mundo. ¿Pueden imaginar las implicaciones de esta idea?
Si Dios es la naturaleza, entonces cada árbol, cada piedra, cada animal, cada ser humano, cada planeta, cada estrella es una manifestación directa de la divinidad. No hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo mundano. Todo es sagrado porque todo es divino. Pero aquí viene la parte más radical. Si Dios es la naturaleza, entonces Dios no puede actuar de manera contraria a las leyes naturales, no puede suspender la gravedad, no puede detener el tiempo, no puede resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque las leyes naturales no son imposiciones externas sobre la realidad, sino expresiones de la propia naturaleza divina. Empiezan a ver hacia dónde nos lleva esto. Si Dios no puede actuar contra las leyes naturales, entonces los milagros son imposibles. Y si los milagros son imposibles, entonces la resurrección de Cristo es imposible. Spinoza no necesitaba atacar directamente la fe cristiana. Su filosofía la hacía colapsar por sí sola. Pero profundicemos más en esta idea revolucionaria. Spinoza argumentaba que todo en el universo está conectado en una cadena infinita de causas y efectos. Cada evento es causado por eventos anteriores y a su vez causa eventos posteriores. Esta cadena causal no tiene excepciones, no tiene interrupciones, no tiene milagros. ¿Saben qué significa esto para la idea tradicional de Dios? Significa que Dios no puede intervenir en el mundo, porque Dios es el mundo. No puede cambiar las leyes naturales, porque esas leyes son expresiones de su propia naturaleza. No puede hacer milagros, porque hacer milagros significaría contradecirse a sí mismo. Imaginen el impacto de esta idea en la mentalidad religiosa de la época. Durante siglos, las personas habían rezado pidiendo milagros, esperando intervenciones divinas, creyendo que Dios podía suspender las leyes naturales para ayudarlos. Spinoza les estaba diciendo que todo esto era una ilusión, que Dios no era un ser caprichoso, que podía cambiar las reglas del juego cuando se le antojara, sino que era la propia estructura lógica y necesaria del universo. ¿Pero esto convertía a Spinoza en ateo? Esta es una pregunta fascinante. Sus contemporáneos ciertamente lo consideraban ateo. Para ellos, un Dios que no podía hacer milagros, que no tenía emociones humanas, que no juzgaba las acciones morales, no era realmente Dios. Pero Spinoza se consideraba a sí mismo el más religioso de los hombres. ¿Cómo es posible esto? Porque para Spinoza, la verdadera religiosidad no consistía en temer a un Dios antropomórfico, sino en conocer y amar la realidad tal como es. Su Dios no era menor que el Dios tradicional, sino infinitamente mayor. No era un ser entre otros seres, sino el ser mismo. No era una persona muy poderosa, sino la potencia misma que se expresa en todas las cosas. Spinoza llegó a esta conclusión a través de un razonamiento riguroso. Comenzó con una definición simple. Dios es aquello que existe por sí mismo y no necesita de nada más para existir. Pero si Dios es verdaderamente infinito, entonces no puede haber nada fuera de Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera algo fuera de Dios, entonces Dios sería limitado por esa cosa externa y por lo tanto no sería infinito. La conclusión es inevitable. Si Dios es infinito, entonces todo lo que existe debe existir en Dios. El universo entero, con todas sus galaxias, planetas, seres vivos, pensamientos, emociones, todo debe ser una expresión de la sustancia divina. No hay fuera de Dios porque Dios es todo lo que hay. Pero esto significa que todo es bueno, que no hay mal en el mundo. Aquí Spinoza introduce otra idea revolucionaria. Para él, el bien y el mal no son propiedades objetivas de las cosas, sino relaciones. Una cosa es buena cuando nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades y mala cuando las obstaculiza. Pero desde la perspectiva del todo, desde la perspectiva de Dios, no hay bien ni mal absolutos, solo diferentes grados de perfección y poder. ¿Qué implicaciones tiene esto para la moral tradicional? Enormes.
significa que no hay pecados contra Dios, porque Dios no puede ser ofendido. Significa que no hay mandamientos divinos que deban ser obedecidos por miedo al castigo. Significa que la moral debe basarse en la comprensión de nuestra propia naturaleza, no en la obediencia a autoridades externas. ¿Y qué pasa con la idea del libre albedrío? Spinoza también la destruye. Si todo está conectado en una cadena causal necesaria, entonces nuestras acciones también están determinadas por causas anteriores. No elegimos libremente, sino que nuestras elecciones son el resultado inevitable de nuestra naturaleza y las circunstancias que nos rodean. ¿Esto nos convierte en robots? Para nada. Spinoza distingue entre dos tipos de determinismo: el externo, donde somos empujados por fuerzas que no comprendemos, y el interno, donde actuamos según nuestra propia naturaleza. La libertad no consiste en escapar de la causalidad, sino en comprender las causas que nos determinan y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte en este sistema? Si Dios es la naturaleza, si todo está determinado por causas naturales, si no hay milagros, ¿qué esperanza hay de vida eterna? La mente humana y el mito de la inmortalidad. Llegamos ahora al punto donde la filosofía de Spinoza se vuelve más personal, más íntima, más cercana a nuestras preocupaciones más profundas. ¿Alguna vez se han preguntado qué son ustedes realmente? ¿Qué es esa cosa que llaman yo? ¿Dónde termina su cuerpo y comienza su mente? ¿Qué pasa con esa identidad personal cuando mueren? Estas preguntas han torturado a la humanidad durante milenios. Las religiones han ofrecido respuestas consoladoras. Somos almas inmortales temporalmente encarceladas en cuerpos mortales. Cuando el cuerpo muere, el alma continúa viviendo en otra dimensión. Esta creencia ha dado esperanza a millones, ha consolado a los dolientes, ha dado sentido a vidas que de otra manera parecerían absurdas. Pero, ¿qué pasa si esta creencia es falsa? ¿Qué pasa si somos algo completamente diferente de lo que hemos creído durante milenios? Spinoza, con su característico valor intelectual, se atrevió a enfrentar estas preguntas sin las consolaciones tradicionales. Para comprender la respuesta de Spinoza, necesitamos entender primero cómo él veía la relación entre el cuerpo y la mente. Desde los tiempos de Platón, la filosofía occidental había concebido al ser humano como una unión incómoda entre dos sustancias diferentes, un cuerpo material y un alma inmaterial. El cuerpo pertenecía al mundo físico, sujeto a las leyes de la naturaleza, destinado a la corrupción y la muerte. El alma pertenecía al mundo espiritual, libre de las limitaciones materiales, capaz de conocer verdades eternas e inmortales. Esta división creaba problemas filosóficos enormes. ¿Cómo puede una sustancia inmaterial interactuar con una sustancia material? ¿Cómo puede el alma mover el cuerpo si no tiene propiedades físicas? ¿Cómo puede el cuerpo afectar al alma si pertenecen a mundos diferentes? Descartes había intentado resolver estos problemas proponiendo que la interacción ocurría en la glándula pineal, pero esta solución era claramente insatisfactoria. Spinoza cortó este nudo gordiano con una idea radical: no existe tal dualismo. El cuerpo y la mente no son dos sustancias diferentes, sino dos aspectos de la misma realidad. Somos una sola cosa vista desde dos perspectivas diferentes. Cuando vemos desde afuera, vemos un cuerpo. Cuando vemos desde adentro, experimentamos una mente. Pero no hay dos cosas, sino una sola cosa con dos caras. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que cada estado mental corresponde exactamente a un estado corporal. Cuando piensan, su cerebro está en un estado específico. Cuando sienten una emoción, su cuerpo está respondiendo de una manera particular. No hay pensamiento sin cerebro, no hay emociones sin química corporal, no hay mente sin cuerpo. Spinoza lo expresó de manera muy clara: la mente es la idea del cuerpo.
¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra experiencia mental es la forma en que el cuerpo se experimenta a sí mismo desde adentro. Es como si el cuerpo fuera una canción y la mente fuera la experiencia de esa canción. No hay canción sin sonido, no hay sonido sin canción. Son la misma realidad vista desde diferentes perspectivas. ¿Pueden imaginar las implicaciones de esta idea? Si la mente es la idea del cuerpo, entonces cuando el cuerpo muere, la mente también debe morir. No hay alma separada que pueda sobrevivir a la muerte corporal. No hay identidad personal que continúe después de la desintegración física. La muerte es el fin de la experiencia individual. ¿Pero esto significa que Spinoza era un materialista crudo, que reducía todo a materia y movimiento? No exactamente. Para Spinoza, la realidad tenía infinitos aspectos, de los cuales nosotros solo conocemos dos: el físico y el mental. Cada cosa en el universo tiene tanto un aspecto físico como un aspecto mental. Incluso las piedras, en algún sentido mínimo, tienen una dimensión mental. Pero esta dimensión mental no es separable de la dimensión física. ¿Qué pasa entonces con la experiencia de continuidad que todos tenemos? ¿Por qué sentimos que somos la misma persona que éramos ayer, hace un año, hace una década? Spinoza tenía una respuesta fascinante para esto. Según él, lo que llamamos identidad personal es en realidad un patrón de organización que se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Piensen en un río. El agua que fluye por el río cambia constantemente, pero el río mantiene su forma, su curso, su identidad. De manera similar, las células de nuestro cuerpo se renuevan constantemente, pero el patrón organizativo que llamamos yo se mantiene relativamente estable. Somos como remolinos en el río de la realidad, patrones temporales de organización en el flujo constante de la existencia. Esta visión tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la muerte. Si somos patrones de organización, entonces la muerte es simplemente la disolución de ese patrón. Es como cuando un remolino se desvanece en el río. El agua sigue ahí, pero el patrón específico que era el remolino desaparece para siempre. Pero esto no hace que la vida sea absurda, que todo sea sin sentido. Spinoza no lo creía así. Para él, el hecho de que seamos temporales no nos hace menos valiosos. De hecho, nuestra temporalidad es lo que nos hace preciosos. Somos expresiones únicas e irrepetibles de la potencia infinita del universo. Además, Spinoza introdujo una distinción crucial entre dos tipos de eternidad. Está la eternidad como duración infinita en el tiempo, que es lo que las religiones prometen con la vida después de la muerte. Y está la eternidad como participación en verdades atemporales, que es lo que podemos experimentar aquí y ahora. ¿Qué significa esto? Significa que cuando conocemos una verdad matemática, como que 2 más 2 son 4, participamos en algo eterno. Esa verdad no está limitada por el tiempo o el espacio. Era verdad antes de que naciéramos y seguirá siendo verdad después de que muramos. En el momento del conocimiento, trascendemos nuestra temporalidad y participamos de la eternidad. Spinoza argumentaba que el conocimiento más elevado es el conocimiento de Dios o la naturaleza. Cuando comprendemos las leyes que gobiernan el universo, cuando entendemos nuestro lugar en el orden cósmico, cuando experimentamos nuestra conexión con la totalidad, experimentamos una forma de eternidad. No es la eternidad personal que prometen las religiones, pero es una eternidad real y accesible. Pero ¿qué pasa específicamente con Jesús en este esquema? Si Jesús era un ser humano, entonces tenía un cuerpo y una mente unidos, de la manera que Spinoza describe. Cuando su cuerpo murió en la cruz, su mente también murió. No había alma separada que pudiera sobrevivir a la muerte. No había identidad personal que pudiera resucitar al tercer día, pero no podría Jesús haber sido una excepción. No podría haber tenido una naturaleza diferente que le permitiera sobrevivir a la muerte.
Aquí, Spinoza es implacable. Si Jesús era verdaderamente humano, entonces estaba sujeto a las mismas leyes naturales que todos los demás seres humanos. Y si no era verdaderamente humano, entonces su supuesto sacrificio no tendría valor para la humanidad. Además, la idea de resurrección corporal presenta problemas filosóficos insolubles. ¿Qué cuerpo resucitaría? ¿El cuerpo de Jesús a los 33 años? ¿Por qué esa edad y no otra? ¿Con qué células? ¿Las que tenía al morir o células nuevas? ¿Y qué pasa con las células que se habían renovado durante su vida? ¿Cuáles de todas esas células constituyen su verdadero cuerpo? Estos pueden parecer detalles técnicos, pero Spinoza los consideraba importantes porque revelaban las inconsistencias lógicas en la idea de resurrección. Si la mente es la idea del cuerpo, entonces para resucitar la mente sería necesario reconstruir exactamente el mismo cuerpo. Pero esto es imposible porque los cuerpos están en flujo constante, renovándose continuamente. ¿Qué nos queda entonces? Según Spinoza, nos queda algo hermoso y consolador. Aunque diferente de lo que las religiones prometen, nos queda la posibilidad de vivir vidas plenas y significativas aquí y ahora. Nos queda la capacidad de conocer verdades eternas y participar en la eternidad durante nuestras vidas temporales. Nos queda la oportunidad de experimentar alegría, amor, conocimiento y conexión con la totalidad de la existencia. Pero sobre todo, nos queda la libertad. Libertad de la culpa del pecado original. Libertad del miedo al castigo divino. Libertad de la dependencia de salvadores externos. Libertad para crear nuestros propios valores basados en la comprensión de nuestra naturaleza y nuestras circunstancias. ¿Es esta una visión triste o liberadora? Spinoza creía firmemente que era liberadora. El miedo a la muerte, argumentaba, es lo que mantiene a las personas en la esclavitud mental. Cuando aceptamos nuestra mortalidad y encontramos significado en nuestra existencia temporal, nos liberamos para vivir vidas más auténticas y plenas. Y aquí está quizás la mayor ironía de toda esta historia. Al negar la inmortalidad personal, Spinoza puede haber encontrado una forma más profunda de eternidad. Sus ideas, escritas hace más de 3 siglos, siguen vivas hoy. Siguen influenciando mentes, cambiando perspectivas, liberando a las personas de ilusiones consoladoras, pero falsas. En este sentido, Spinoza logró una forma de inmortalidad que ninguna religión puede prometer. La In Spinoza desmantelando la resurrección, guión extendido desmantelando la imposibilidad lógica de la resurrección. ¿Qué sucede cuando aplicamos la lógica más pura y despiadada a la creencia más sagrada del cristianismo? Durante siglos, millones de personas han basado su fe, su esperanza y su sentido de la vida en una sola promesa: que un hombre llamado Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta creencia fundamental no solo carece de evidencia sólida, sino que es lógicamente imposible? Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás escuchando estas palabras. ¿Es de madrugada y no puedes dormir pensando en estas cuestiones existenciales? ¿O tal vez es tu hora de almuerzo y estás aprovechando para expandir tu mente? Déjamelo saber en los comentarios, porque me fascina saber cómo estas ideas llegan a diferentes rincones del mundo y en qué momentos de la vida las personas se atreven a cuestionar sus creencias más profundas. Baruch Spinoza, el filósofo que fue excomulgado, perseguido y maldecido por 3 religiones diferentes, tenía una forma particular de abordar estos temas. No atacaba la fe desde el odio o el resentimiento, sino desde la razón pura. Y cuando aplicó esta razón a la idea de la resurrección, lo que encontró fue devastador para el cristianismo tradicional. Para Spinoza, la idea de que un cuerpo muerto pueda volver a la vida no era simplemente improbable, era una contradicción lógica fundamental. ¿Por qué? Porque violaba uno de los principios más básicos de su filosofía.
la inviolabilidad de las leyes naturales. En el sistema espinociano, Dios no es un ser que está por encima de la naturaleza y que puede suspender sus leyes cuando le place. Dios es la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes necesarias e inmutables. ¿Pero qué significa esto exactamente? Imagínate por un momento que estás observando una piedra que cae. Según las leyes de la física, esa piedra debe caer hacia abajo, no hacia arriba. Ahora, ¿qué pasaría si alguien te dijera que vio una piedra caer hacia arriba? Tu primera reacción sería de escepticismo, ¿verdad? Buscarías una explicación natural. Tal vez había una corriente de aire muy fuerte, tal vez la piedra estaba magnetizada y había un imán arriba. Tal vez la persona que lo vio estaba confundida o mintiendo. Para Spinoza, la resurrección era exactamente como esa piedra que cae hacia arriba. Un cuerpo humano, una vez muerto, debe seguir las leyes naturales de la descomposición. Las células se deterioran, las funciones cerebrales cesan, los órganos se desintegran. Este proceso es irreversible según las leyes de la biología y la química. Afirmar que un cuerpo puede revertir este proceso y volver a la vida 3 días después no es solo extraordinario, es imposible. Y aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve particularmente incisiva. ¿Acaso los cristianos realmente creen que Dios puede suspender las leyes naturales? Si es así, entonces, ¿por qué no lo hace más seguido? ¿Por qué no detiene todas las muertes, todas las enfermedades, todas las tragedias? La respuesta tradicional es que Dios tiene un plan misterioso, que sus caminos son inescrutables. Pero para Spinoza, esta respuesta no era satisfactoria. Era una evasión intelectual. Si me estás viendo desde tu celular, ahora sería un buen momento para darle like a este video. Sé que puede parecer una interrupción, pero realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, se atreven a cuestionar y pensar profundamente sobre estos temas. Spinoza argumentaba que si realmente queremos entender la realidad, debemos aceptar que todo lo que sucede tiene una causa natural. No hay excepciones, no hay milagros, no hay intervenciones sobrenaturales. La muerte de Jesús, por tanto, fue tan definitiva como la muerte de cualquier otro ser humano. Su cuerpo siguió las mismas leyes biológicas que siguen todos los cuerpos. Se descompuso, se convirtió en polvo, retornó a la tierra. Pero aquí viene la pregunta que realmente incomoda. ¿Y si Spinoza tenía razón? ¿Y si la resurrección es realmente una imposibilidad lógica? ¿Qué pasaría entonces con el cristianismo? ¿Puede sobrevivir una religión sin su promesa central? Para responder esta pregunta, necesitamos entender exactamente qué estaba proponiendo Spinoza. Él no estaba simplemente diciendo que la resurrección no ocurrió. Estaba diciendo algo mucho más radical, que no puede ocurrir, que la propia idea de resurrección es incoherente, como la idea de un círculo cuadrado o un casado soltero. ¿Cómo llegó a esta conclusión? A través de su comprensión de lo que él llamaba la necesidad natural. Para Spinoza, todo en el universo está conectado por una cadena infinita de causas y efectos. Cada evento es el resultado necesario de los eventos que lo precedieron y, a su vez, causa necesariamente los eventos que lo siguen. En este sistema no hay lugar para la contingencia, no hay lugar para los milagros, no hay lugar para excepciones a las leyes naturales. Cuando un ser humano muere, su muerte es el resultado necesario de una cadena de causas. Tal vez una enfermedad, tal vez un accidente, tal vez simplemente el envejecimiento natural. Pero sea cual sea la causa, la muerte es el final natural de esa cadena causal. Para que ocurriera una resurrección, esa cadena tendría que romperse, tendría que haber una causa sin causa anterior, un efecto sin causa natural. Y aquí es donde Spinoza se vuelve implacable. Él argumenta que tal cosa es literalmente imposible. Sería como pedir que 2 más 2 sea igual a 5, o que un objeto sea completamente rojo y completamente azul al mismo tiempo. No es que sea muy difícil o muy improbable, es que es lógicamente contradictorio. Ahora, tal vez estás pensando, pero espera, ¿y si Dios es todopoderoso? ¿No puede hacer cualquier cosa
incluso lo lógicamente imposible. Esta es exactamente la trampa en la que Spinoza sabía que caerían sus críticos. Porque si Dios puede hacer lo lógicamente imposible, entonces Dios puede crear una piedra tan pesada que Él mismo no pueda levantarla. Dios puede hacer que exista y no exista al mismo tiempo. Dios puede hacer que el pasado sea diferente de lo que fue. Cuando llevamos la idea de omnipotencia a sus extremos lógicos, nos encontramos con paradojas insolubles. Spinoza evitaba estas paradojas redefiniendo completamente lo que significa ser Dios. Para él, Dios no es un ser con poderes sobrenaturales, sino la totalidad de la naturaleza operando según leyes necesarias. Dios no puede hacer lo imposible porque Dios es la necesidad lógica que hace que ciertas cosas sean imposibles. ¿Qué significa esto para la figura de Jesús? Spinoza no negaba la existencia histórica de Jesús, pero argumentaba que Jesús, como cualquier otro ser humano, estaba sujeto a las leyes naturales. Nació, vivió, murió y su cuerpo se descompuso como cualquier otro. La idea de que resucitó es una creación posterior, un mito que se desarrolló para satisfacer las necesidades psicológicas y políticas de los primeros cristianos. Aquí me gustaría hacer una pausa para pedirte algo importante. Si este contenido te está pareciendo valioso, si sientes que estás aprendiendo algo nuevo o viendo las cosas desde una perspectiva que nunca habías considerado, te pido que compartas este video con al menos un amigo. No importa si están de acuerdo o no con estas ideas. Lo importante es que tengan la oportunidad de enfrentarse a estos argumentos y formar sus propias opiniones. El conocimiento y el pensamiento crítico son demasiado valiosos para mantenerlos solo para nosotros. Spinoza entendía que la idea de la resurrección cumplía una función psicológica muy importante para los seres humanos. Todos tenemos miedo a la muerte, todos queremos creer que nuestra existencia tiene un significado trascendente, todos deseamos que la injusticia de este mundo sea corregida en el próximo. La resurrección promete todo esto: victoria sobre la muerte, vida eterna, justicia divina. Pero Spinoza argumentaba que estas promesas, por más consoladoras que sean, están basadas en ilusiones. Y que vivir en base a ilusiones, no importa cuán hermosas sean, no es realmente vivir. Es una forma de autoengaño que nos impide enfrentar la realidad tal como es y encontrar la verdadera felicidad que es posible en esta vida. ¿Cómo respondían los cristianos a estas críticas devastadoras? Generalmente de tres maneras. Primero, algunos simplemente rechazaban la premisa de Spinoza de que todo debe explicarse naturalmente. Argumentaban que la fe trasciende la razón, que hay misterios que la mente humana no puede comprender. Pero Spinoza tenía una respuesta para esto. ¿Cómo podemos distinguir entre un misterio genuino y una simple contradicción lógica? ¿Cómo sabemos que no estamos simplemente llamando misterio a lo que es claramente imposible? Segundo, algunos cristianos trataban de reinterpretar la resurrección de manera simbólica. Decían que no se trataba de un evento físico literal, sino de una verdad espiritual sobre la victoria del bien sobre el mal, de la esperanza sobre la desesperación. Pero Spinoza argumentaba que si la resurrección es solo simbólica, entonces no es realmente una resurrección, es simplemente una metáfora. Y las metáforas no pueden ser la base de una religión que pretende ofrecer salvación real. Tercero, algunos trataban de encontrar evidencia histórica para la resurrección. Señalaban los testimonios de los discípulos, la tumba vacía, las apariciones post-mortem. Pero aquí Spinoza aplicaba su análisis crítico más devastador. ¿Qué tan confiables son estos testimonios? ¿Fueron escritos por testigos oculares o por personas que escucharon historias de segunda, tercera o cuarta mano? ¿Cuánto tiempo pasó entre los supuestos eventos y su registro escrito? ¿Qué intereses políticos y religiosos tenían los escritores? Cuando examinamos los evangelios con estos criterios, lo que encontramos es profundamente problemático. Los evangelios fueron escritos décadas después de la supuesta
supuesta muerte de Jesús por autores que no fueron testigos oculares. Contienen contradicciones internas sobre detalles básicos de la historia de la resurrección y fueron escritos por personas que tenían un interés obvio en promover la fe cristiana. Spinoza argumentaba que el testimonio humano, especialmente cuando se trata de eventos extraordinarios, es notoriamente poco confiable. Las personas ven lo que quieren ver, recuerdan lo que quieren recordar, reportan lo que conviene a sus creencias. Cuando se trata de eventos que supuestamente violan las leyes naturales, el estándar de evidencia debe ser extraordinariamente alto, y ese estándar simplemente no se cumple en el caso de la resurrección. Pero había algo aún más profundo en la crítica de Spinoza. Él argumentaba que incluso si tuviéramos evidencia histórica perfecta de la resurrección, aún tendríamos que explicar cómo tal cosa es posible. ¿Qué mecanismo natural podría hacer que un cuerpo muerto vuelva a la vida? ¿Cómo pueden las células descompuestas regenerarse instantáneamente? ¿Cómo puede un cerebro sin actividad eléctrica volver a funcionar? Los cristianos responden que fue un milagro, que Dios suspendió las leyes naturales. Pero para Spinoza esto era simplemente renunciar a la explicación. Era como decir, no sabemos cómo pasó, pero pasó. Y ese tipo de explicación no es realmente una explicación en absoluto. Además, Spinoza veía un problema más profundo con la idea de los milagros. Si Dios puede y quiere suspender las leyes naturales para beneficio de la humanidad, ¿por qué lo hace tan pocas veces? ¿Por qué no previene todas las muertes injustas, todas las enfermedades, todos los sufrimientos? ¿Por qué la resurrección de Jesús es la única excepción a las leyes naturales en toda la historia humana? La respuesta cristiana tradicional es que Dios obra de maneras misteriosas, que tiene un plan que nosotros no podemos comprender. Pero Spinoza argumentaba que esta respuesta era intelectualmente deshonesta. Era una forma de tener lo mejor de ambos mundos. Afirmar que Dios interviene en la naturaleza cuando conviene a nuestras creencias, pero que no interviene cuando no conviene. Para Spinoza había una opción mucho más honesta y coherente: aceptar que las leyes naturales son absolutas e inviolables, que no hay excepciones, no hay milagros, no hay intervenciones sobrenaturales, y que por tanto la resurrección de Jesús, como cualquier otro supuesto milagro, simplemente no ocurrió. Pero aquí viene la pregunta que realmente desafía a los cristianos. ¿Puede el cristianismo sobrevivir sin la resurrección? El apóstol Pablo fue muy claro en este punto. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, el propio fundador teológico del cristianismo admitió que sin la resurrección, toda la religión se desmorona. ¿Por qué es tan central la resurrección para el cristianismo? Porque es el evento que supuestamente valida todas las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad. Sin la resurrección, Jesús es simplemente otro maestro moral, otro profeta, otro revolucionario religioso. Con la resurrección, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el vencedor de la muerte. Spinoza entendía perfectamente estas implicaciones. Sabía que al negar la posibilidad de la resurrección, estaba negando la divinidad de Cristo. Estaba reduciendo a Jesús de Salvador cósmico a maestro humano, y estaba eliminando la promesa central del cristianismo, la vida eterna. Pero Spinoza no veía esto como algo negativo. Al contrario, lo veía como algo liberador. Porque si Jesús no era divino, entonces no necesitamos un Salvador. Si no hay vida después de la muerte, entonces debemos encontrar el significado y la felicidad en esta vida. Si no hay juicio final, entonces debemos crear justicia aquí y ahora. Esta es la revolución que Spinoza ofrecía. Una espiritualidad sin superstición, una moral sin mandamientos divinos, una vida plena sin promesas de eternidad. Era una propuesta radical para su época y sigue siendo radical para la nuestra. La crítica bíblica que cambió todo.
¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos lo que sabemos sobre Jesús? ¿De dónde vienen las historias de su vida, muerte y supuesta resurrección? ¿Qué tan confiables son las fuentes que han llegado hasta nosotros? Estas preguntas pueden parecer técnicas, pero las respuestas tienen implicaciones devastadoras para la fe cristiana tradicional. Baruch Spinoza fue uno de los primeros filósofos en aplicar análisis crítico riguroso a los textos bíblicos. Su obra, Tratado Teológico Político, publicada en 1670, revolucionó la forma en que entendemos las Escrituras. Pero sus conclusiones fueron tan controvertidas que el libro fue inmediatamente prohibido y quemado públicamente en varios países europeos. ¿Qué había escrito Spinoza que causó tal escándalo? Había hecho algo aparentemente simple, pero profundamente subversivo. Había tratado la Biblia como cualquier otro texto histórico. La había examinado con las mismas herramientas críticas que usaríamos para analizar cualquier documento antiguo. Y lo que encontró desafió por completo la visión tradicional de las Escrituras como palabra divina infalible. Spinoza comenzó con una pregunta fundamental: ¿quién escribió realmente los libros de la Biblia? La tradición judía y cristiana afirma que Moisés escribió el Pentateuco, que David escribió los Salmos, que los Evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando Spinoza examinó los textos cuidadosamente, encontró evidencia abrumadora de que estas atribuciones eran falsas. Por ejemplo, el Pentateuco describe la muerte de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte? El texto habla de lugares que no existían en la época de Moisés. Usa palabras que no aparecieron en hebreo hasta siglos después. Describe costumbres que se desarrollaron mucho más tarde. La conclusión de Spinoza era inevitable. Estos libros fueron escritos por múltiples autores en diferentes épocas y luego compilados y editados para crear la impresión de unidad. ¿Qué significa esto para los evangelios? Aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve particularmente devastadora para el cristianismo. Los evangelios fueron escritos entre 40 y 70 años después de la supuesta muerte de Jesús. Ninguno de los autores fue testigo ocular de los eventos que describe. Todos escribieron en griego, no en arameo, el idioma que hablaba Jesús. Más problemático aún, los evangelios contienen contradicciones flagrantes entre sí. Las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas son completamente diferentes. Los relatos de la resurrección difieren en detalles fundamentales. ¿Quién fue a la tumba? ¿Qué encontraron? ¿Con quién hablaron? ¿Qué se les dijo? Cada evangelio cuenta una historia diferente. Spinoza argumentaba que estas contradicciones no eran accidentales. Reflejaban diferentes tradiciones orales, diferentes comunidades cristianas, diferentes agendas teológicas. Los evangelios no eran reportes históricos objetivos, sino documentos de fe escritos para promover creencias específicas. Pero ¿qué hay de Pablo, quien escribió mucho más temprano que los evangelistas? Aquí Spinoza hizo una observación crucial. Pablo nunca describe los detalles de la vida terrena de Jesús. No menciona su nacimiento virginal, sus milagros, sus parábolas, su crucifixión específica. Para Pablo, Jesús es principalmente una figura celestial, un ser espiritual que se manifestó brevemente en la tierra. Podría ser que Pablo, el verdadero fundador del cristianismo teológico, hubiera inventado la mayor parte de la historia de Jesús. Spinoza no llegó a esta conclusión explícitamente, pero su análisis apuntaba en esa dirección. Mostraba cómo el cristianismo primitivo era un movimiento extraordinariamente diverso, con diferentes grupos teniendo ideas muy diferentes sobre quién era Jesús y qué significaba su muerte. La resurrección, en este contexto, no era un evento histórico que todos los cristianos primitivos aceptaban. Era una interpretación teológica específica que eventualmente se convirtió en ortodoxia a través de procesos políticos y religiosos complejos. Los cristianos que no creían en la resurrección física fueron gradualmente marginalizados y finalmente declarados herejes.
Spinoza también examinó las supuestas profecías del Antiguo Testamento que supuestamente predecían la venida de Jesús. Usando análisis filológico cuidadoso, demostró que estas profecías se referían a eventos de su propia época, no a eventos futuros. La aplicación de estas profecías a Jesús era retrospectiva, una reinterpretación forzada de textos que originalmente significaban algo completamente diferente. ¿Qué hay de los milagros descritos en los evangelios? Spinoza los sometió al mismo análisis crítico. Notó que las historias de milagros seguían patrones literarios comunes en la literatura antigua. Cada cultura tenía historias de maestros religiosos que hacían milagros similares. Los milagros de Jesús no eran únicos, eran variaciones de temas universales. Además, Spinoza observó que los milagros se volvían más espectaculares en los evangelios posteriores. Marcos, el evangelio más temprano, describe milagros relativamente modestos. Juan, el más tardío, describe milagros enormes como la resurrección de Lázaro. Este patrón sugería que las historias de milagros crecían con el tiempo, como suele pasar con las leyendas. Pero ¿qué hay de la tumba vacía? ¿No es esto evidencia de la resurrección? Spinoza tenía varias respuestas para esto. Primero, la tumba vacía es mencionada solo en los evangelios, no en fuentes independientes. Segundo, hay muchas explicaciones naturales para una tumba vacía. El cuerpo pudo haber sido removido, robado, enterrado en otro lugar. Tercero, la tumba vacía por sí misma no prueba resurrección, solo prueba que un cuerpo no estaba donde se esperaba que estuviera. Spinoza también analizó las apariciones post-mortem de Jesús. Notó que estas apariciones seguían patrones típicos de experiencias visionarias. Los discípulos estaban en estados emocionales extremos: duelo, culpa, confusión, esperanza desesperada. En tales estados, las alucinaciones son comunes. Además, las apariciones variaban dramáticamente entre los diferentes relatos, sugiriendo que no se trataba de eventos objetivos, sino de experiencias subjetivas. Quizás lo más devastador para la fe cristiana tradicional era el análisis que Spinoza hacía del desarrollo del cristianismo primitivo. Mostraba cómo las creencias cristianas evolucionaron gradualmente, influenciadas por filosofías griegas, religiones mistéricas y necesidades políticas del Imperio Romano. El Jesús histórico, según Spinoza, era probablemente un maestro judío apocalíptico que esperaba el fin del mundo en su generación. Cuando esto no ocurrió, sus seguidores tuvieron que reinterpretar su mensaje. La resurrección era parte de esta reinterpretación, una forma de explicar por qué el Mesías había muerto sin traer el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo respondían los cristianos a estas críticas? Generalmente argumentaban que Spinoza estaba aplicando estándares de evidencia imposiblemente altos. Decían que ningún evento histórico antiguo podría sobrevivir a tal escrutinio. Pero Spinoza tenía una respuesta para esto. Eventos ordinarios requieren evidencia ordinaria, pero eventos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Si vamos a creer que alguien resucitó de entre los muertos, necesitamos evidencia extraordinaria, y esa evidencia simplemente no existe. También argumentaban que Spinoza estaba siendo prejuicioso contra lo sobrenatural. Pero Spinoza respondía que no era prejuicio, sino consistencia lógica. Si vamos a aplicar métodos racionales a cualquier área del conocimiento, debemos aplicarlos a todas las áreas. No podemos hacer excepciones para nuestras creencias favoritas. Algunos cristianos trataban de argumentar que la fe trasciende la razón, que hay verdades que solo pueden conocerse a través de la revelación divina. Pero Spinoza preguntaba, ¿cómo distinguimos entre revelación genuina y engaño? ¿Cómo sabemos que lo que llamamos revelación no es simplemente imaginación, tradición o manipulación política? El análisis bíblico de Spinoza fue tan devastador porque no venía de un ataque emocional contra la religión, sino de una aplicación consistente de métodos críticos que los cristianos aceptaban en otras áreas de la vida.
usaba las mismas herramientas que usaríamos para analizar cualquier texto histórico y llegaba a conclusiones que demolían las bases históricas de la fe cristiana. ¿Qué implicaba esto para el cristianismo? Si los textos bíblicos no eran históricamente confiables, si las historias de milagros eran leyendas posteriores, si la resurrección era una interpretación teológica más que un evento histórico, entonces, ¿en qué se basaba la fe cristiana? La respuesta de Spinoza era clara. El cristianismo, como cualquier otra religión, era una construcción humana. Tenía valor como sistema moral y como fuente de consuelo psicológico, pero no tenía autoridad divina especial. Jesús era una figura histórica importante, pero no era diferente en naturaleza de otros maestros morales como Sócrates o Confucio. Esta conclusión era profundamente subversiva para la sociedad europea del siglo XVII, donde el cristianismo no era solo una religión, sino la base de toda la estructura social y política. Spinoza estaba socavando no solo creencias religiosas, sino todo el orden establecido. Por eso su libro fue prohibido, por eso fue perseguido y maldecido. No solo estaba desafiando creencias, estaba desafiando poder. Y el poder, como siempre, respondió con censura y persecución. Pero las ideas de Spinoza ya estaban en el mundo. Su método crítico sería adoptado por generaciones posteriores de eruditos bíblicos. Su enfoque naturalista de la religión influenciaría el iluminismo. Su demostración de que los textos sagrados podían ser analizados como cualquier otro documento histórico cambiaría para siempre la forma en que entendemos la religión. Hoy, más de 3 siglos después, los métodos de Spinoza son la norma en la erudición bíblica académica. Prácticamente ningún erudito serio sostiene las atribuciones tradicionales de los textos bíblicos. La mayoría acepta que los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que describen, por autores que no fueron testigos oculares. Muchos cuestionan la historicidad de los milagros y la resurrección. Sin embargo, millones de cristianos siguen creyendo en la verdad literal de estos textos. ¿Cómo es esto posible? Spinoza habría dicho que es porque la fe y la razón operan en esferas completamente diferentes. La fe no se basa en evidencia, sino en necesidades psicológicas y sociales. Y estas necesidades son tan poderosas que pueden hacer que las personas ignoren incluso la evidencia más convincente. Las implicaciones que cambian todo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la creencia más fundamental del cristianismo resultara ser falsa? ¿Qué ocurriría si la resurrección de Jesús fuera simplemente un mito, una historia inventada por discípulos desesperados que no podían aceptar la muerte de su maestro? Las implicaciones de esta posibilidad no son solo teológicas, son existenciales, morales, sociales y psicológicas. Tocan la forma en que entendemos la vida, la muerte, el bien, el mal y el propósito mismo de la existencia humana. Spinoza entendía perfectamente que su crítica de la resurrección no era solo un ejercicio académico, era una bomba que, si se tomaba en serio, demolería por completo el edificio conceptual sobre el que se había construido la civilización occidental durante más de 1000 años. Y él estaba dispuesto a detonar esa bomba porque creía que vivir en la verdad, por más dolorosa que fuera, era preferible a vivir en una ilusión cómoda. Comencemos con la implicación más obvia. Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación en el sentido cristiano tradicional. Todo el sistema de creencias cristiano se basa en la idea de que los seres humanos están en un estado de pecado que los separa de Dios, y que solo la muerte y resurrección de Jesús pueden restaurar esa relación rota. Sin resurrección no hay expiación. Sin expiación no hay salvación. Sin salvación, ¿qué queda del cristianismo? Pero Spinoza iba más allá. Argumentaba que toda la premisa del pecado original era problemática.
Si los seres humanos son parte de la naturaleza, si están sujetos a las mismas leyes causales que todo lo demás en el universo, entonces, ¿cómo pueden ser verdaderamente responsables de sus acciones? ¿Cómo puede haber culpa real si todo lo que hacemos es el resultado necesario de causas anteriores? Esta pregunta toca el corazón de la moral occidental. Durante siglos hemos basado nuestros sistemas éticos y legales en la idea de que las personas son responsables de sus acciones, que pueden elegir entre el bien y el mal, que merecen castigo cuando hacen el mal y recompensa cuando hacen el bien. Pero si Spinoza tenía razón sobre el determinismo universal, entonces toda esta estructura conceptual se desmorona. ¿Significa esto que no hay diferencia entre el bien y el mal? Spinoza decía que no exactamente. Él distinguía entre bien y mal en términos de lo que aumenta o disminuye nuestro poder de actuar, nuestro bienestar, nuestra capacidad de realizarnos como seres humanos. Pero rechazaba la idea de que el bien y el mal fueran categorías absolutas decretadas por un Dios personal. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para la ética cristiana. Si no hay un Dios personal que nos da mandamientos, entonces, ¿en qué se basan nuestras obligaciones morales? ¿Por qué deberíamos ser honestos, compasivos, justos? ¿Por qué deberíamos sacrificar nuestros intereses por los de otros? Spinoza tenía respuestas a estas preguntas, pero eran respuestas que requerían un cambio fundamental en la forma de pensar. Argumentaba que la moralidad no necesita fundamentos sobrenaturales. Puede basarse en nuestra naturaleza como seres racionales y sociales. Somos morales no porque Dios nos lo ordena, sino porque la moralidad es la forma más efectiva de vivir en sociedad y realizarnos como individuos. Pero aquí viene una pregunta aún más profunda. Si no hay vida después de la muerte, si no hay juicio, ¿murió Jesús para siempre? Spinoza y la mayor promesa del cristianismo. La reacción del mundo ante Spinoza, 1730-2000. Imagina por un momento que publicas una idea que desafía todo lo que la humanidad ha creído durante 2000 años. ¿Cómo crees que reaccionaría el mundo? ¿Te recibirían con aplausos o con antorchas encendidas? La historia de Spinoza, después de publicar sus ideas sobre la resurrección de Cristo, es una lección brutal sobre lo que sucede cuando tocas los cimientos más sagrados de la fe humana. Cuando las ideas de Spinoza comenzaron a filtrarse por Europa, la reacción fue inmediata y feroz. No estamos hablando de una simple controversia académica entre profesores en universidades polvorientas. Estamos hablando de una guerra intelectual que sacudió los pilares del poder religioso en todo el continente. Los católicos lo condenaron como hereje. Los protestantes lo denunciaron como blasfemo. Los judíos ya lo habían excomunicado años antes. Era como si todo el mundo religioso se hubiera puesto de acuerdo en una sola cosa: Spinoza tenía que ser silenciado. Pero ¿por qué tanto miedo? ¿Qué tenía este filósofo holandés que aterrorizaba tanto a las autoridades religiosas? La respuesta es simple y devastadora. Spinoza no solo había atacado una doctrina secundaria del cristianismo, había apuntado directamente al corazón mismo de la fe cristiana, a la promesa que sostiene todo el edificio teológico: la resurrección de Cristo. Los obispos católicos organizaron quemas públicas de sus libros. En París, en Roma, en Madrid, las obras de Spinoza ardían en las plazas públicas mientras las multitudes gritaban consignas religiosas. Era como si quisieran borrar físicamente del mundo las ideas que tanto los aterrorizaban. Pero ya era tarde. Las ideas, una vez liberadas, tienen vida propia. ¿Sabías que muchos de los grandes pensadores de la época leían a Spinoza en secreto? Voltaire, ese maestro de la ironía que tanto amaba burlarse de la religión, mantenía copias clandestinas de la ética de Spinoza. Diderot, el editor de la famosa enciclopedia, confesaría años después que Spinoza había sido su mayor influencia intelectual.
Hasta el mismo Kant, que intentó refutar algunas ideas espinosistas, reconocía que nadie podía ignorar la fuerza lógica de sus argumentos. Los pastores protestantes organizaban sermones especiales para advertir a sus congregaciones sobre los peligros del espinosismo. Describían a Spinoza como un agente del demonio, como alguien enviado para destruir la fe cristiana desde adentro. Pero ¿acaso no es irónico que un hombre que había dedicado su vida entera a la búsqueda de la verdad y la virtud fuera retratado como un demonio? Los intentos de refutación llegaron de todas partes. Leibniz, uno de los más grandes filósofos de la época, escribió tratados enteros intentando demostrar que Spinoza estaba equivocado. Otros teólogos y filósofos se unieron a la cruzada intelectual. Pero aquí está lo fascinante. Ninguna de estas refutaciones logró desmantelar realmente el sistema lógico de Spinoza. En lugar de atacar sus argumentos, la mayoría recurrió a ataques personales, llamándolo ateo, inmoral, peligroso para la sociedad. ¿No te parece sospechoso que en lugar de refutar sus ideas con mejores argumentos, prefirieran atacar su carácter? Cuando no puedes vencer las ideas de alguien, la estrategia más desesperada es desacreditar a la persona que las propone. Es lo que los lógicos llaman una falacia ad hominem, y el hecho de que tanto recurrieran a ella revela lo sólidos que eran los argumentos de Spinoza. Pero mientras las autoridades religiosas se desgarraban las vestiduras públicamente, algo extraordinario estaba sucediendo en privado. Las ideas de Spinoza se extendían como fuego subterráneo por toda Europa ilustrada. En los salones de París, en las universidades de Alemania, en los círculos intelectuales de Inglaterra, los pensadores más agudos de la época discutían en secreto las implicaciones devastadoras de la filosofía espinosista. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Mientras más intentaban suprimir las ideas de Spinoza, más atractivas se volvían. La censura tiene un efecto paradójico. Hace que las ideas prohibidas parezcan más valiosas, más verdaderas, más dignas de ser exploradas. Los jóvenes intelectuales de la época comenzaron a ver a Spinoza no como un hereje, sino como un héroe del pensamiento libre. La influencia clandestina de Spinoza fue sembrando las semillas de lo que más tarde se conocería como la Ilustración. Cuando Voltaire escribía sus ataques mordaces contra la superstición religiosa, estaba utilizando munición intelectual que Spinoza había forjado un siglo antes. Cuando Diderot y D'Alembert compilaban su enciclopedia, estaban construyendo sobre fundamentos que Spinoza había establecido. Cuando los filósofos alemanes comenzaron a desarrollar sistemas éticos basados en la razón pura, estaban siguiendo senderos que Spinoza había trazado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un solo hombre, trabajando en la soledad de su taller de pulir lentes, había plantado semillas intelectuales que transformarían para siempre el pensamiento occidental. Sus ideas sobre la resurrección de Cristo no eran solo especulaciones filosóficas abstractas, eran dinamita intelectual que explotaría los fundamentos mismos de la civilización cristiana europea. Pero la historia tiene sus giros inesperados. Con el tiempo, la imagen de Spinoza comenzó a cambiar. Los románticos del siglo XIX lo redescubrieron no como un destructor de la fe, sino como un místico profundo que había encontrado a Dios en la naturaleza. Poetas como Goethe lo celebraban como el más divino de los filósofos. Esta reinterpretación romántica suavizó algunos de los aspectos más radicales de su pensamiento, pero también ayudó a que sus ideas ganaran mayor aceptación. El siglo XX trajo otro giro fascinante. Albert Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: "Creo en el Dios de Spinoza". ¿Qué quería decir el genio de la relatividad con esta afirmación? Que creía en un Dios que era idéntico a las leyes naturales del universo, no en un Deus personal que intervenía en los asuntos humanos. Era una forma elegante de ser religioso y científico al mismo tiempo, y de paso, una reivindicación póstuma del filósofo holandés.
Hoy, si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor. Dale like a este video. Sé que es un gesto pequeño, pero ayuda mucho a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas ideas. La verdad histórica merece ser compartida, ¿no te parece? Los estudiosos modernos de Spinoza han descubierto algo fascinante. Sus manuscritos originales contienen anotaciones y correcciones que revelan la profundidad de su lucha intelectual. No era un ateo frívolo que disfrutaba destruyendo la fe de otros. Era un pensador profundamente serio que había llegado a conclusiones devastadoras siguiendo la lógica hasta sus últimas consecuencias. Sus cuadernos personales revelan noches de insomnio, páginas llenas de cálculos lógicos, intentos desesperados de encontrar alguna forma de salvar la resurrección de Cristo de sus propias conclusiones racionales. Pero la lógica es implacable. Una vez que aceptas ciertas premisas sobre la naturaleza de Deus y la realidad, las conclusiones se siguen inevitablemente. Spinoza no eligió destruir la doctrina de la resurrección. La doctrina se destruyó sola cuando fue sometida al escrutinio de la razón pura. Spinoza en el siglo XXI. La revolución que continúa. 20 Seter, 22:30. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ideas que tienen más de 350 años todavía generan controversia hoy? ¿Por qué los argumentos de Spinoza contra la resurrección de Cristo siguen siendo relevantes en pleno siglo XXI? La respuesta te va a sorprender, porque la ciencia moderna ha confirmado muchas de sus intuiciones más radicales. Piénsalo por un momento. Cuando Spinoza argumentaba que la mente era simplemente la idea del cuerpo, que no existía una alma inmaterial separada que pudiera sobrevivir a la muerte física, estaba anticipando descubrimientos que la neurociencia moderna ha confirmado de manera devastadora. Hoy sabemos que cada aspecto de nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestras emociones, está íntimamente ligado a procesos físicos en el cerebro. Daña el cerebro y cambias la personalidad. Destruye el cerebro y desaparece la conciencia. No es extraordinario que un filósofo del siglo XVII hubiera llegado a estas conclusiones usando únicamente la razón pura. Mientras los teólogos de su época insistían en que el alma humana era inmortal e inmaterial, Spinoza ya había entendido que la mente y el cuerpo eran dos aspectos de la misma realidad física. La neurociencia moderna simplemente ha proporcionado el detalle técnico de lo que Spinoza ya había deducido lógicamente. Tomemos el caso de los pacientes con Alzheimer. A medida que la enfermedad destruye físicamente el cerebro, la personalidad de la persona se desvanece gradualmente. Los recuerdos desaparecen, las habilidades cognitivas se deterioran, la capacidad de reconocer a los seres queridos se pierde. Si el alma fuera realmente inmaterial e independiente del cuerpo, ¿por qué se vería afectada por una enfermedad física del cerebro? La respuesta espinosista es clara y brutal, porque no hay alma inmaterial. La mente es el cerebro en funcionamiento, nada más. Esto tiene implicaciones devastadoras para la doctrina cristiana de la resurrección. Si Jesús era verdaderamente humano, como insiste la ortodoxia cristiana, entonces su mente dependía de su cerebro físico tanto como la nuestra. Cuando su cuerpo murió, su cerebro dejó de funcionar y por tanto su mente dejó de existir. No hay ningún yo inmaterial que pudiera haber sobrevivido para resucitar 3 días después. Pero ¿qué hay de los testimonios de las apariciones post-resurrección? La psicología moderna nos ofrece explicaciones fascinantes que Spinoza habría apreciado. Sabemos que el duelo puede producir alucinaciones vívidas de seres queridos fallecidos. Sabemos que la sugestión colectiva puede hacer que grupos enteros de personas experimenten fenómenos que sienten como reales, pero que no tienen base objetiva. Sabemos que el cerebro traumatizado puede crear recuerdos falsos que se sienten completamente auténticos. Los discípulos de Jesús habían sufrido un trauma psicológico devastador. Su líder, en quien habían depositado todas sus esperanzas mesiánicas, había sido ejecutado de la manera más humillante posible. Su mundo se había desplomado.
En este estado de shock y desesperación, es realmente sorprendente que experimentaran visiones de su maestro resucitado. La psicología del trauma nos dice que estas experiencias son completamente normales en circunstancias extremas. ¿Desde qué país estás viendo esto? ¿Y a qué hora? Me fascina saber cómo estas ideas están llegando a diferentes partes del mundo hispanohablante. Déjamelo en los comentarios, porque es increíble cómo la filosofía puede unir a personas de culturas tan diferentes alrededor de preguntas universales sobre la vida y la muerte. La física moderna también ha confirmado intuiciones espinosistas. Cuando Spinoza argumentaba que todo en el universo estaba conectado en una gran red causal, que cada evento era el resultado necesario de causas anteriores, estaba anticipando lo que la física cuántica y la teoría de la relatividad nos han enseñado sobre la naturaleza interconectada de la realidad. Einstein, que como mencionamos creía en el Dios de Spinoza, entendía perfectamente esta conexión. Para Einstein, como para Spinoza, el universo era un sistema determinista elegante, donde cada evento seguía de manera necesaria las leyes naturales. No había espacio para milagros arbitrarios, intervenciones sobrenaturales o resurrecciones que violaran las leyes de la física. Pero ¿qué pasa con la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre? No ha demostrado que el determinismo espinosista estaba equivocado. Esta es una pregunta fascinante que muchos filósofos modernos han explorado. Algunos argumentan que la indeterminación cuántica abre espacio para la libertad y posiblemente para lo sobrenatural. Pero otros, siguiendo el espíritu de Spinoza, argumentan que la aleatoriedad cuántica simplemente revela los límites de nuestro conocimiento, no la ausencia de causalidad. De cualquier manera, el punto crucial de Spinoza permanece intacto. Las leyes naturales no pueden ser suspendidas arbitrariamente. Un evento como la resurrección de Cristo, que requeriría la violación masiva de las leyes de la biología, la física y la química, sigue siendo tan imposible hoy como lo era en el siglo XVII. La biología evolutiva ha añadido otra capa de confirmación a las ideas espinosistas. Darwin mostró que los seres humanos no somos creaciones especiales hechas a imagen de Dios, sino productos de un proceso natural de evolución que no tiene propósito ni dirección inherente. Somos animales sofisticados, pero animales al fin. Y como todos los animales, estamos sujetos a las mismas leyes naturales de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. ¿Cómo encaja esto con la idea de que un ser humano particular, Jesús de Nazaret, pudiera haber sido simultáneamente divino y capaz de resucitar de entre los muertos? La respuesta evolutiva es clara. No encaja en absoluto. Si los humanos son productos de la evolución natural, entonces no hay nada inherentemente divino en nuestra naturaleza que pudiera justificar una resurrección. Te pido un favor. Si este contenido te está pareciendo valioso, compártelo con algún amigo que necesite conocer esta realidad. Es importante que más personas tengan acceso a estas ideas que durante siglos fueron censuradas y perseguidas. La verdad merece ser compartida, ¿no crees? El desarrollo de la psicología evolutiva ha proporcionado otro ángulo fascinante para entender las ideas de Spinoza sobre la religión. Ahora entendemos que los seres humanos tienen una tendencia evolutiva a detectar agentes intencionales incluso donde no los hay. Esta hiperactividad de detección de agentes nos ayudó a sobrevivir. Era mejor asumir erróneamente que había un predador acechando que ignorar uno real. Pero también nos predispone a ver intenciones divinas en eventos naturales. La creencia en la resurrección de Cristo puede entenderse como un ejemplo extremo de esta tendencia psicológica. Los primeros cristianos, desesperados por encontrar significado en la muerte, aparentemente sin sentido de su líder, proyectaron sobre él cualidades divinas que les permitieran creer que había vencido a la muerte misma.
Era una respuesta psicológica natural al trauma, pero no una descripción precisa de eventos históricos reales. Spinoza habría encontrado fascinante esta explicación evolutiva de las creencias religiosas. Él ya había argumentado que las religiones eran productos de la imaginación humana, intentos de encontrar sentido y propósito en un universo que carece de ambos. La psicología evolutiva simplemente ha proporcionado el mecanismo específico mediante el cual estas creencias se generan y persisten. Pero, ¿qué significa todo esto para el cristianismo del siglo XXI? ¿Puede la fe cristiana sobrevivir después de Spinoza, después de Darwin, después de Einstein, después de toda la ciencia moderna que ha confirmado sus intuiciones más radicales? La respuesta es compleja. Algunos cristianos han intentado adaptar su fe a las realidades científicas modernas, desarrollando teologías que no dependen de eventos sobrenaturales como la resurrección. Estos cristianos liberales ven a Jesús como un gran maestro moral, un ejemplo de vida ética, pero no como un salvador divino que venció literalmente a la muerte. Otros cristianos han tomado el camino opuesto, refugiándose en un fundamentalismo que rechaza explícitamente la ciencia moderna. Estos fundamentalistas insisten en la literalidad de la resurrección, precisamente porque entienden, como Spinoza, que sin ella todo el edificio del cristianismo se desploma. Pero hay una tercera opción, una que Spinoza mismo habría apreciado: reconocer que la búsqueda de sentido y trascendencia que impulsa la religión puede satisfacerse sin recurrir a creencias sobrenaturales. La religiosidad cósmica que Einstein admiraba en Spinoza ofrece una forma de experimentar lo sagrado que es compatible con el conocimiento científico moderno. En esta visión spinozista moderna, no necesitamos un salvador divino que nos rescate de la muerte, porque la muerte no es realmente el enemigo que creemos que es. Somos expresiones temporales de la energía cósmica eterna, ondas en el océano infinito del ser. Cuando morimos, no desaparecemos realmente, simplemente nos reintegramos al todo del cual emergimos. No hay pérdida real, solo transformación. ¿No es esta una forma más madura y científicamente coherente de enfrentar la realidad de la mortalidad humana? En lugar de aferrarnos a fantasías reconfortantes sobre la vida después de la muerte, podemos encontrar paz en la comprensión de nuestro lugar real en el cosmos. La verdad final: vivir sin la mentira de la resurrección. 22:30, 25 y 0:00. Hemos llegado al final de este viaje intelectual que comenzó con una pregunta devastadora. ¿Murió Jesús para siempre? Y ahora, después de seguir la lógica implacable de Spinoza a través de 3 siglos y medio, tenemos nuestra respuesta definitiva. Sí, Jesús murió para siempre. No hubo resurrección, no hay vida después de la muerte individual. No existe un Salvador divino que nos redima del pecado original. Todo esto son construcciones humanas, mitos consoladores, pero no realidades objetivas. Pero ¿acaso esta conclusión debería deprimirnos? ¿Debería sumergirnos en la desesperación existencial? Spinoza diría que no, y tenía razones profundas para esta afirmación. Porque al liberarnos de la ilusión de la resurrección, nos libera también de toda la estructura de control y miedo que esa ilusión sostiene. Piénsalo de esta manera. El cristianismo te dice que eres un pecador condenado desde el nacimiento, que mereces castigo eterno y que tu única esperanza de salvación depende de aceptar que un hombre hace 2000 años murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. ¿No te parece que es una carga psicológica extraordinariamente pesada? ¿No es liberador saber que nada de esto es cierto? Spinoza nos ofrece una alternativa radical. Eres parte de la naturaleza eterna, expresión temporal de la sustancia infinita que es Dios.
no necesitas salvación porque no hay nada de lo cual salvarte. El mal no es una fuerza metafísica cósmica, sino simplemente ignorancia e inadecuación. El bien no es obediencia a mandamientos divinos, sino comprensión racional y armonía con la naturaleza. ¿Desde dónde nos estás viendo? Argentina, México, España, Colombia. Me encanta saber que estas ideas están llegando a todos los rincones del mundo hispanohablante. Y a propósito, ¿qué hora es ahí donde estás? Es fascinante pensar que mientras algunos están viendo esto en la mañana con su café, otros lo están viendo tarde en la noche reflexionando sobre estos temas profundos. La ética espinosista no necesita amenazas de condenación eterna para motivar el comportamiento moral. Se basa en algo mucho más sólido: la comprensión racional de que nuestro bienestar está íntimamente conectado con el bienestar de otros y del mundo natural del cual formamos parte. Cuando entendemos realmente nuestra naturaleza interconectada, la moralidad surge naturalmente, no por miedo al castigo divino, sino por alegría en la armonía universal. ¿Y qué hay del significado y propósito en la vida? El cristianismo promete que tu vida tiene significado cósmico porque Dios te ama individualmente y tiene un plan especial para ti. Pero Spinoza ofrece algo aún más profundo. Tu vida tiene significado porque eres una expresión única e irrepetible de la creatividad infinita del universo. No necesitas ser amado por un Dios personal porque eres una manifestación del amor cósmico mismo. La muerte, en la visión espinosista, no es una tragedia que necesita ser vencida mediante la resurrección. Es simplemente una transformación natural, como cuando una ola regresa al océano del cual surgió. La ola no muere realmente, simplemente se reintegra al todo. De la misma manera, cuando morimos, los elementos que nos componen regresan al universo para formar nuevas configuraciones, nuevas expresiones de la creatividad cósmica. ¿No es esta una visión más hermosa y científicamente coherente que la promesa cristiana de resurrección corporal? En lugar de imaginar que nuestros cuerpos físicos serán restaurados mágicamente en algún futuro escatológico, podemos encontrar paz en la comprensión de que somos parte de procesos naturales eternos que continúan mucho después de que nuestra configuración particular se disuelve. Aquí es donde Spinoza se vuelve casi poético. Habla de una forma de eternidad que podemos experimentar incluso mientras vivimos. No se refiere a la inmortalidad personal, sino a momentos de comprensión tan profunda que trascienden el tiempo y el espacio limitados. Cuando realmente entendemos nuestra conexión con el todo cósmico, experimentamos lo que él llama beatitud, una forma de felicidad que no depende de circunstancias externas. Esta beatitud espinosista es infinitamente más confiable que la esperanza cristiana en la resurrección, porque no depende de eventos sobrenaturales que pueden o no haber ocurrido hace 2000 años. Depende únicamente de nuestra capacidad de comprender y aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Te voy a pedir otro favor. Si conoces a alguien que está luchando con dudas religiosas, que se siente culpable por cuestionar su fe, que tiene miedo de que la vida no tenga sentido sin Dios, comparte este video con esa persona. Porque una de las cosas más hermosas de la filosofía de Spinoza es que ofrece esperanza real basada en comprensión racional, no en promesas vacías de mundos imaginarios. El cristianismo histórico siempre ha dependido del miedo para mantener a sus adherentes. Miedo al pecado, miedo a la condenación, miedo a una existencia sin significado si no hay vida después de la muerte. Pero Spinoza demuestra que todos estos miedos son innecesarios. Podemos vivir vidas plenas, morales y significativas sin necesidad de creencias sobrenaturales. De hecho, Spinoza argumentaría que vivimos vidas más auténticas cuando dejamos de depender de muletas psicológicas como la promesa de resurrección. Cuando aceptamos plenamente nuestra mortalidad, cada momento se vuelve más precioso. Cuando entendemos que esta vida es la única que tendremos, nos comprometemos más profundamente con hacerla
valiosa. ¿No has notado que las personas que están más obsesionadas con la vida después de la muerte a menudo prestan menos atención a la vida presente? Sacrifican placeres y oportunidades reales por promesas imaginarias de recompensas futuras. Spinoza nos invita a hacer exactamente lo opuesto, abrazar plenamente esta existencia porque es la única que tendremos con certeza. Esto no significa volverse hedonista o egoísta. De hecho, la ética espinosista es profundamente altruista, pero por razones racionales, en lugar de mandamientos divinos. Cuando entendemos que todos somos parte del mismo tejido cósmico, el sufrimiento de otros se convierte naturalmente en nuestro sufrimiento, y su bienestar en nuestro bienestar. La revolución espinosista todavía está en progreso. Cada vez más personas en el mundo moderno están llegando independientemente a conclusiones similares a las suyas. La secularización creciente de las sociedades occidentales, el declive de la adherencia religiosa tradicional entre los jóvenes, el crecimiento de filosofías de vida basadas en la ciencia en lugar de la superstición, todo esto son manifestaciones del espíritu espinosista en el mundo contemporáneo. Pero, ¿qué significa esto para aquellos que todavía se aferran a la esperanza de la resurrección? Spinoza no era un evangelista agresivo, tratando de destruir la fe de otros por sadismo intelectual. Era un hombre compasivo que había encontrado una forma mejor de vivir y quería compartirla con aquellos que estuvieran listos para recibirla. Si todavía necesitas creer en la resurrección de Cristo para encontrar sentido en tu vida, Spinoza no te juzgaría. Entendería que todos estamos en diferentes etapas de desarrollo intelectual y emocional, pero también te invitaría gentilmente a considerar si hay formas más maduras y racionales de encontrar ese sentido que tanto buscas. La transición de una cosmovisión cristiana a una espinosista no tiene que ser traumática. Puede ser gradual, gentil, como el amanecer que disuelve lentamente las sombras de la noche. Porque al final, Spinoza no está quitándote nada real, solo está quitando ilusiones que, aunque reconfortantes, te mantienen alejado de una comprensión más profunda y auténtica de tu lugar en el cosmos. Y esa comprensión, una vez alcanzada, proporciona una forma de paz que ninguna promesa de resurrección podría igualar, porque no depende de eventos inciertos del pasado o esperanzas inciertas del futuro. Depende únicamente de tu capacidad de abrir los ojos a la maravilla infinita de lo que realmente eres. Una expresión consciente del universo contemplándose a sí mismo. Así que la próxima vez que te preguntes si Jesús murió para siempre, recuerda que la respuesta de Spinoza no es solo sí, sino sí, y eso está perfectamente bien. Porque en un universo espinosista, la muerte no es una tragedia que necesita ser vencida. Es simplemente otra transformación en la danza infinita de la existencia. No necesitas un salvador, no necesitas resurrección, no necesitas vida eterna. Ya tienes todo lo que necesitas. Eres parte de la realidad eterna, expresión temporal de la creatividad infinita, participante consciente en el milagro continuo de la existencia. ¿Qué más podrías querer?